Voy a dar lectura a la resolución expedida que resuelve la excepción de improcedencia de acción y el sobreseimiento. Vale la redundancia. Resolución número 5, Lima, 26 de enero del 2023. Autos vistos y oídos en audiencia pública realizada el 20 de enero del 2023. La excepción de acción y sobreseimiento formuladas por el acusado Guido César Aguilar Grados respecto del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Y considerando, primero, hechos. Según relata la Fiscalía en su requerimiento acusatorio, se atribuye al acusado César Aguilar Grados los siguientes hechos. Atribución concreta de hechos, 7.1. La presente acusación solo comprende a Guido César Aguilar Grados en calidad de autor, puesto que ya se presentó la acusación contra Marco Antonio Gutiérrez Quintana con fecha 23 de septiembre del 2021 en calidad de cómplice primario. Imputación general. Se imputa a Aguilar Grados, en su condición de ex consejero del CNM, el haber intercedido a favor del ciudadano Pedro Elmer Morales González ante la fiscal adjunta provincial María del Pilar Padilla, quien tenía a su cargo la tramitación de la carpeta fiscal 60-2016, caso en el cual el presentado ciudadano venía siendo investigado por el delito de colusión agravada ante el primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Junín. Imputación específica. El 22 de marzo del 2018, el ex consejero Aguilar Grados se encontraba en la ciudad de Huancayo por motivos académicos, pues había sido invitado para dictar una conferencia en el auditorio municipal. Precisamente aprovechando su estadía en esta ciudad, se comunicó con Marco Antonio Gutiérrez Quintana, entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Junín, del Distrito Fiscal de Junín, a fin de manifestarle que necesitaba comunicarse con la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, quien efectivamente le fue presentada. En esa oportunidad, el ex consejero habría manifestado, entre comillas: doctora, quería pedirle un favor, usted tiene un caso de un amigo, se llama Pedro Morales, va a tener un comparendo con usted, quiero que lo ayude. Sin embargo, en virtud de que la protestada fiscal le refirió que podría tratarse de una confusión, este le replicó, abro comillas: usted es María del Pilar Paredes, sí doctora, usted lo tiene. Y luego agregó, entre comillas, de Yauli, es un amigo Pedro Morales, quiero que lo ayude y las puertas estarán abiertas para lo que usted desee. Cierro comillas. El 25 de marzo del 2018, a través de un mensaje de texto vía WhatsApp, el ex consejero escribió a la fiscal adjunta provincial lo siguiente, abro comillas: apreciada doctora María del Pilar, repito la citación de la que le hablé. Quedo atento a cualquier inquietud. Guido Aguilar Grados, buenas noches y gracias. Cierro comillas. El 22 de mayo del 2018, el ex consejero Aguilar Grados nuevamente se comunicó con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, quien a su vez llamó a la fiscal de la Junta Provincial para indicarle que atienda la llamada del consejero, el cual efectivamente la llamó para manifestarle que su amigo Pedro Elmer Morales González había sido citado para declarar el 8 de junio del 2018, solicitándole que la diligencia sea reprogramada para el 7 de junio del mismo año, a lo que la fiscal respondió que lo solicitara por escrito, solicitud que fue presentada el 24 de mayo del mismo año, en virtud de la cual diligencia fue reprogramada para la fecha requerida. El 5 de junio del 2018, el ex consejero nuevamente llamó a la fiscal a cargo de la carpeta fiscal para que su amigo iría a declarar el 7 de junio. Argumento de las partes en audiencia. Instalada la audiencia pública, se debatió la excepción de improcedencia de acción y sobreseimiento formuladas por el acusado Aguilar Grados, abogada Ana Cecilia Calderón Somarriba, con participación de la fiscal adjunta suprema, la Linca Soledad Mesa Salas, y la procuradora pública Berta Bengoa Barrera. Argumentos de la defensa de Aguilar Grados. Respecto de la excepción de improcedencia de acción, solicita se declare fundada la misma porque considera que el hecho atribuido a su patrocinado no constituye delito, ya que carece de objeto jurídico penal en atención al principio de lesividad. En un primer momento citó la casación 184-2018 Amazonas y el artículo 6, apartado 1, literal B del Código Procesal Penal. Señaló además que la excepción se plantea por un juicio de substitución normativa de acuerdo con la casación mencionada. El principio de lesividad indica reduce la intervención penal al mínimo necesario, por lo que ésta debe estar justificada, y ello está resaltado en la jurisprudencia en el fundamento 15 del Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2016, así como en el recurso de nulidad 3763-2011 Huancabé. Menciona que la reprogramación de la declaración, entre paréntesis, que es el punto central de los hechos, no se realizó porque su patrocinado haya presentado un escrito para ese cambio de fecha,
sino porque el investigado, en ese caso Pedro Morales González, presentó un escrito de reprogramación que además dio lugar a la decisión de la fiscal de reprogramar la fecha, lo que no puede ser equiparado a una decisión final, menos al ejercicio de la defensa o a la mejora de una situación procesal de a un beneficio en términos materiales. Añade que la excepción se argumenta en la imputación objetiva que tiene que ver con el riesgo tolerado por la insignificancia y esa evaluación no es fáctica sino normativa. Precisó que no se ingresó un tema de valoración probatoria como equivocadamente se quiere hacer ver y que en este caso lo único que se ve es una reprogramación de fecha y no otro asunto que tenga relevancia. Con relación al sobreseimiento, indicó que se invoca esta figura al no existir elementos de protección suficientes. Tan solo se cuenta con la declaración de la fiscal Paredes, y dicha declaración debe estar corroborada con otros elementos de convicción. Asimismo, sobre el testigo de cargo Vera Palomino, indicó que es el personal de la fiscalía, y no es testigo de los hechos, sino del acta. Existe un registro histórico de llamadas de su patrocinado, como el señor Morales, del supuesto cómplice primario con la señora fiscal, pero no se sabe si este registro histórico fue válidamente o no requerido. Existe un sesgo porque la defensa presentó documentos sobre la relación de amistad con el señor Morales y también el carácter humanitario de la intervención, porque el día que se citó era el cumpleaños de la madre de Morales, quien tenía cáncer y falleció al año siguiente. Citó la casación 1135-2019 Huancavelica, donde se aplica el principio de insignificancia tratándose de un delito de peculado. Indicó que de lo argumentado por el procurador nos encontramos ante la falacia del hombre de paja, porque las exageraciones sin un sustento objetivo son argumentos falaces. Mencionó que el hecho objeto de imputación requiere corroboración y hay un registro donde no hay ningún contenido y sobre la intervención de comunicaciones no se siguió el procedimiento que establece el protocolo. Argumentos de la Fiscalía Suprema. A su turno, la Fiscalía Suprema solicita que se declaren infundados la excepción de improcedencia de acción y el sobreseimiento solicitados. Sostiene en relación con la excepción de improcedencia de acción que buscar el cambio de fecha es una conducta gravísima. Mencionó que se corrobora con la llamada entre Águila Grados y Gutiérrez Quintana, así como con la fiscal Paredes. Citó la casación 407 de 2015 Tacna, refiriendo que los hechos producidos el 22 de marzo, 22 de mayo y 5 de junio del 2018 se subsumen en el tipo penal de patrocinio ilegal. Sobre la mínima lesividad argumentada por la defensa, debe tenerse en cuenta que todo acto realizado en un proceso penal a favor de un imputado es un acto de defensa y de gestión. Agregó que el delito de patrocinio tiene una pena abstracta de 2 años y además existe una excepción también formulada por el diputado Gutiérrez Quintana, donde el juzgado la declaró infundada, siendo ratificada por el recurso de apelación 68-2022, expediente 239-2022 de 22 de noviembre del 2020. Con relación al sobreseimiento, señaló que no se cumplió con el principio de unidad de la prueba para una correcta valoración de los elementos de convicción. Citó el acuerdo plenario 2-2005 e hizo mención de los hechos presentes en el requerimiento mencionado, que los elementos de convicción son suficientes. Indicó que el patrocinio atribuido al acusado es por los 3 actos realizados en las fechas señaladas. Se cuenta con las llamadas recibidas por la fiscal en dichas fechas. Ningún tipo de magistrado podría hacer ese tipo de gestiones. Concluye que debe tenerse en cuenta que Águila Grados es autor y Gutiérrez partícipe, por lo que se debe analizar la conducta del autor en el momento de. Argumentos de la Procuraduría Pública. Por su parte, la Procuraduría Pública solicitó se declaren infundadas la excepción y el sobreseimiento. En cuanto a la excepción, incide sobre la imputación que realiza el Ministerio Público al acusado y hace referencia a que debe cumplirse con los elementos típicos para que ocurra la sustitución. Y en esa medida, si se revisa el artículo 385 del Código Penal, es cuando el funcionario se vale de su cargo y patrocina intereses particulares. Sostuvo que el acusado, en 2018, estando en Huancayo, buscó comunicarse con la fiscal que tenía el caso del investigado Morales González. La pena para el delito son 2 años. Agregó que en marzo de 2018 el acusado, aparte del distinto CNM, indicó que se lesionó la correcta actuación funcional de la administración pública. Con relación al sobreseimiento, refirió que se centra en la contradicción de lo que habría entre una declaración de la fiscal Padilla respecto de otra versión que habría dado, y ello no se dilucida en esta etapa del proceso vía sobreseimiento, sino en un juicio oral, y existen suficientes elementos de convicción. Añadió
El acusado le refirió a la fiscal provincial que va a tener las puertas abiertas, es decir, las del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, le envió un mensaje por WhatsApp de la situación que le había mencionado. Sobre el sobreseimiento, señaló que no solamente es el registro histórico de llamadas que sustenta la acusación, sino otros elementos periféricos que corroboran la declaración de la fiscal provincial Paredes Jaúl. Tercero, sobre la excepción de improcedencia de acción. En cuanto a la excepción de improcedencia de acción, debe tenerse en cuenta lo siguiente. 3.1. El fundamento primario de las excepciones procesales radica en la conveniencia y necesidad de su planteamiento y resolución antes de la entrada al juicio, para evitar las consecuencias que resultarían si se obligase al imputado a permanecer innecesariamente sujeto al proceso cuando existen circunstancias que autorizan a impedir provisoria o definitivamente la constitución de la relación jurídica procesal. 3.2. Para nuestro ordenamiento procesal, las excepciones son mecanismos legales otorgados al imputado para obstaculizar la acción penal, anulándola en caso de existir alguna causal de extinción de la acción penal o regularizando su tramitación en caso de existir algún error en la vía procedimental. Y están calificados como una manifestación del derecho de acción, contradicción y de defensa del imputado, por medio del cual solicita a la autoridad judicial lo libere de la pretensión punitiva formulada en su contra. Una de las excepciones establecidas por el Código Procesal Penal, en adelante CPP, es en el artículo 6, inciso B, es la de procedencia de acción que tiende a extinguir la acción penal cuando se alega que los hechos denunciados no constituyen delito o no son justificables penalmente. Es un medio de defensa técnico que tiene por cometido atacar el ejercicio de la acción penal para extinguirla o anularla mediante su archivo definitivo. Por ser una excepción de carácter perentorio, se dirige a extinguir la relación jurídica procesal por falta de fundamento jurídico válido de la acción penal ya promovida. Paréntesis, cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. Y mediante su interposición, el juez está obligado a pronunciarse sobre el fondo del proceso y no sobre cuestiones meramente formales. 3.4. Esta excepción se relaciona con el principio de legalidad que establece que solo son delitos o faltas aquellas acciones u omisiones que al momento de su comisión se encontraban sancionadas como tal en la ley penal. Nullum crimen, nullum pena, sine lege previa. Es la garantía de un Estado de Derecho que los ciudadanos únicamente pueden ser sancionados con la pena estatal cuando sus configuraciones conductivas en el momento de su realización se describían en definiciones legales, que son denominados tipos penales. La reserva de la ley como única fuente productora de convenciones penales se deriva del Estado constitucional de Derecho, donde el monopolio de la criminalización primaria es exclusiva función del Poder Legislativo y se constituye en la máxima garantía, tanto política como jurídica de los ciudadanos. El significado político del principio de legalidad es evidente. Representa una valla para la vocación punitiva del Estado, una garantía que protege al individuo frente al poder penal. No podrá procederse penalmente si la imputación no refiere a una acción o omisión definida con anterioridad a la comisión del hecho como delito en ley en sentido formal y material vigente. En consecuencia, si la acción u omisión descrita en la conducta humana imputada se subsume formalmente en el tipo penal, tanto en sus elementos constitutivos, objetivos como subjetivos, y si esta luego de ser confrontada con valores jurídicos de orden superior, no es justificada. Entonces estamos ante un injusto penal que amerita ser justiciable penalmente. De otro lado, comillas, la Corte Suprema en otras decisiones aclaró que cuanto la norma prescribe en su primer supuesto jurídico, que el hecho denunciado no constituya delito, comprende dos extremos. Esto es, que la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente o que el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la denuncia penal. En definitiva, una conducta no constituye delito, ya porque no existe aún la ley que prevé el caso o porque el suceso no se adecua a la hipótesis de una ley preexistente. Cuarto, sobre el sobreseimiento. El comienzo de la etapa intermedia se da por la culminación de la investigación preparatoria y se prolongará hasta que se emite el auto de enjuiciamiento o cuando se decida por el juez de la investigación preparatoria el sobreseimiento del proceso. El sobreseimiento es la resolución emanada del órgano jurisdiccional en la etapa intermedia, mediante el cual se pone fin al proceso penal iniciado con una decisión, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada sin actuar el derecho punitivo del Estado. El sobreseimiento, pese a poner fin al proceso penal, reviste la forma de un auto y no de sentencia, pero este auto debe estar debidamente motivado. La Tanore señala que este ha sido definido como la decisión jurisdiccional que cierra en forma definitiva e irrevocable a favor del imputado, por no tener fundamento o haberse extinguido la pretensión penal que se hacía valer. El numeral 2 del artículo 344 del CPP establece que el sobreseimiento del proceso procede en los siguientes casos.
A. El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. C. La acción penal se ha extinguido. Y D. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de investigación suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. San Martín Castro precisa que en el ámbito del control material, decisión sobre la procedencia del sobreseimiento o del enjuiciamiento, el pronunciamiento del juez es en respuesta de las mociones interpuestas por las partes. Artículo 352.4 del CPP. El sobreseimiento que se dictará conforme a las partes fijadas en el artículo 347 del CPP está condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 344.2 del CPP, siempre que A. resulten evidentes y B. no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. La desestimación del sobreseimiento instado por el imputado al responsable civil no es recurrido. Quinto, el delito de patrocinio ilegal. El hecho imputado está calificado como delito de patrocinio ilegal, tipificado en el artículo 385 del Código Penal, según el cual, artículo 385, el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares en la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas. En este delito, en opinión de Rojas Vargas, el objeto de tutela penal es el prestigio, la imparcialidad y el decoro de la administración pública, tratando que los poderes de investidura que esto otorga a sus agentes no sean empleados para generar posiciones de ventaja y privilegios a usar indebidamente. En lo que respecta a los sujetos de la relación delictiva conforme a la descripción del tipo penal, se trata de un delito especial propio, por lo que solo pueden ser autores a efectos penales quienes tienen la calidad de funcionario o servidor público. El sujeto pasivo es el Estado como titular de toda la actuación de la administración pública en sus diversos componentes estamentales. Importa abogar por una cosa o por una persona, de representarlo, a fin de favorecerlo en un determinado sentido, de gestionar los intereses de los particulares, persona natural o jurídica, ante la administración, ya sea lícito o ilícito, para obtener a favor de aquel situaciones ventajosas en una situación determinada. Conducción que puede acontecer en los diversos niveles de la administración pública, sea en un ámbito judicial, legislativo, gubernamental, etc. Solo a título de una modalidad comisiva, debiéndose rechazar la modalidad omisiva. El título subjetivo del injusto viene integrado por el dolo del autor, conciencia y voluntad de realización típica. El agente dirige su conducta para patrocinar de forma efectiva intereses de particulares, sabiendo que ello resulta incompatible con el ejercicio legal de su función. Quinto, imputación fiscal. Se formuló acusación contra Guido César Águila Grado por la comisión del delito de patrocinio ilegal, imputándole concretamente, conforme a los hechos formulados por el Ministerio Público, los cuales fueron detallados textualmente en el primer considerando de la presente resolución. Análisis del caso concreto. Sexto, sobre la excepción de improcedencia de acción. El acusado Águila Grado dedujo la excepción de improcedencia de acción porque los hechos no constituyen delito. De conformidad con el literal B del numeral 1 del artículo 6 del Código Procesal Penal, la excepción de improcedencia de acción se circunscribe a determinar si el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Por esta excepción se ataca la parte medular de la acción que recae sobre los elementos constitutivos de la acción o de la omisión, que al faltar uno de ellos, sea en su aspecto objetivo o su correspondiente vertiente subjetiva del injusto, dolo o culpa, lleva indefectiblemente en base al juicio de legalidad penal a declarar la tipicidad de la conducta. La aducción que el hecho denunciado no constituya delito comprende dos supuestos. A, que la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente, es decir, la conducta imputada no concorda con ninguna de las descritas de la ley penal. No es una falta de adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo, por lo que estaríamos ante un caso de atipicidad absoluta por falta de adecuación directa. En el caso concreto, el delito en materia de imputación es patrocinio ilegal tipificado en el artículo 385 del Código Penal, por lo que encontrándose tipificado dicho supuesto de hecho, se descarta de plano la tipicidad absoluta, tanto más si fue deducida la tipicidad relativa. Y B, que el suceso fáctico no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación fiscal. Esto es, cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento del tipo sujeto, activo y pasivo, conducta, elementos descriptivos, normativos o subjetivos y objeto, jurídico y material. Por lo que en estos casos estaría frente a un caso de atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta. Para determinar la existencia de tipicidad relativa corresponde evaluar los elementos del tipo penal de patrocinio ilegal,
La defensa del acusado sostiene que la conducta desplegada se justificaría en el principio de lesividad, tanto en cuanto haber patrocinado el cambio de fecha de la declaración indagatoria del investigado Morales González resulta típica por insignificante para el derecho penal. Ahora bien, es preciso resaltar la minuciosidad y claridad con que el representante del Ministerio Público redactó su requerimiento acusatorio. Sobre la base del mismo, realizamos el presente análisis de los elementos típicos del delito de patrocinio ilegal. Se identifica claramente como sujeto activo al acusado Águila Grados, que en el momento de la presunta comisión directiva tenía la condición de funcionario público, consejero del CNM y se encontraba ejerciendo. El sujeto pasivo es el Estado, titular de bien jurídico protegido, el prestigio, la imparcialidad y el decoro de la administración pública, tratando que los poderes e investiduras que ésta otorga a sus agentes no sean empleados para generar posiciones de ventaja y privilegios a usar indebidamente. La conducta típica consiste en abogar por un acoso por una persona, de representarlo, a fin de favorecerlo en un determinado sentido, de gestionar los intereses de los particulares ante la administración para obtener a favor de aquel situaciones ventajosas en una situación determinada. Según la tesis fiscal, intercedió a favor de Pedro Morales González ante la fiscal a cargo de la investigación seguida contra el favorecido, a fin de obtener la reprogramación de la toma de declaración de Morales González. Asimismo, se requiere valerse del cargo de funcionario servidor público. El acusado presuntamente se valió de su cargo de consejero del CNM, perdón, dadas sus funciones como alto funcionario encargado del nombramiento y ratificación de jueces y fiscales titulares. Mantenía una posición de superioridad frente a la fiscal María del Pilar Paredes Padilla, a cargo de la investigación contra Morales González. Tanto más si se imputa al acusado haberle indicado a la mencionada fiscal, comillas, quiero que lo ayude y las puertas estarán abiertas para lo que ustedes deseen, cierro comillas. Situación que fue reforzada conforme se advierte de los hechos en materia de imputación, donde el acusado llamó al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Gutiérrez Quintana, quien a su vez llamó a la fiscal de la Junta Provincial Paredes Padilla para indicarle que atienda la llamada del consejero Águila Grados, manifestándole, abro comillas, yo sé por qué te lo digo, cierro comillas. Además, la conducta es dolosa, es decir, la conciencia y voluntad de realización típica. El agente dirige su conducta a patrocinar de forma efectiva intereses de particulares, sabiendo que ello resulta incompatible con el ejercicio legal de sus funciones. El acusado conocía sus obligaciones como funcionario público, no asesorar o gestionar intereses de particulares, más aún si se trata de un profesional abogado conocedor del derecho y alto funcionario del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso el artículo 8 de la Ley Orgánica del CNM, Ley 26397, sostiene que el consejero está prohibido de ejercer reservadamente gestión alguna ante las autoridades judiciales, fiscales o administrativas en favor o representación de sí mismo o de terceras personas. La inobservancia de lo establecido en el párrafo anterior configura el delito previsto en el artículo 385 del Código Penal. La denuncia se tramita conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y a las disposiciones de la Ley 26231, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 107 de la Constitución. Siguiendo a Salinas Sicha, por tratarse de un tipo de peligro y de simple actividad, el delito se consuma, no importando si con éxito o no, con beneficio patrimonial o no para el autor, al realizarse los actos de patrocinio. Tampoco se requiere lesión o alteración a la administración pública en la que el sujeto activo realiza su accionar delictivo. Se trata de un delito eminentemente de comisión activa, no cabe la forma omisiva de patrocinio. Ahora bien, la defensa postula que dicha conducta desplegada por el acusado no reviste de gravedad para ser tomada en cuenta por el derecho penal. Sustenta su posición en los principios de lesividad, fragmentariedad y última ratio del derecho penal. Al respecto, debe partirse de la naturaleza del delito incoado, patrocinio ilegal, el cual es un delito de infracción del deber cuyo sujeto activo es especial, siendo un delito especial propio. El delito de patrocinio ilegal no es un delito de dominio o delito común, donde el infractor quebranta su rol general de ciudadano con el correspondiente deber negativo de neminem ledere, o de no lesionar a los demás en sus derechos en un sentido general, sino un delito de infracción de deber integrado por un deber positivo o deber institucional específico que delimite el ámbito de competencia del actuante, circunscribiéndolo al rol especial de funcionario servidor público, quedando así obligado a ejercerlo correctamente de manera tal que cuando defraude las expectativas normativas referidas a su rol especial, incurra en responsabilidad penal de corte institucional. De ahí que la expectativa normativa que protege este delito tiene como bien jurídico protegido el prestigio, la imparcialidad y el decoro de la administración pública, tratando que los poderes e investiduras que ésta otorga a sus agentes no sean empleados para generar posiciones de ventaja y privilegios a usar indebidamente.
Así pues, el delito de patrocinio ilegal está orientado a garantizar la exclusividad de la función pública otorgada al funcionario público o servidor. En el caso de autos, orientado a mantener al alto funcionario, consejero del CNM, ejercer la función exclusiva de su competencia. De ahí que sostener que su conducta, buscar favorecer en la reprogramación de la toma de declaración de Pedro Morales, no lesiona gravemente el bien jurídico protegido, no tendría consistencia, en este caso ni legal ni material. En primer lugar, entre comillas, el patrocinio de intereses en particulares, cuyo verbo rector es patrocinar, importa abogar por una cosa o por una persona, de representarlo a fin de favorecerlo en un determinado sentido, de gestionar los intereses de los particulares ante la administración en razón de obtener a favor de aquel situaciones ventajosas en una situación determinada. Así pues, aquella solicitud corresponde a actos propios de una defensa activa en un proceso penal, la cual, si bien contó con un escrito de solicitud de reprogramación con la debida argumentación de su pedido, firmado por la defensa de Morales González, ello fue posterior a los actos extraprocesales del acusado, contacto personal y llamadas telefónicas de la fiscal Paredes Padilla como alto funcionario hacia la autoridad fiscal. Así pues, la acción de patrocinar implica todo suceso que permita la mejora de una situación jurídica, de una determinada situación jurídica, la cual puede expresarse en el asesoramiento o en la defensa. Dentro de los actos de asesoramiento se encuentran todas aquellas conductas que impliquen, en el caso de autos, la defensa, actos de patrocinio por excelencia, implica que el sujeto activo haga suya la causa y trate que la postura asumida prevalezca frente a otras posibles opciones, para lo cual abogará por la misma de forma necesariamente directa. A mayor abundamiento, el autor Rojas Vargas señala que el contenido semántico y la relevancia de la acción de patrocinar obviamente no puede referirse al simple consejo, ilustración, parecer o asesoramiento no vinculante, sino, y sobre todo, el acto de defender, representar e interceder o interceder por intereses de los particulares ante las instancias públicas. Siendo así, cualquier conducta no puede considerarse delito de patrocinio ilegal, ya que debe verificar ciertos concretos de asesoramiento o defensa de manera personal a través de cualquier medio, un tercero, por teléfono, mediante un escrito, necesariamente orientados a la mejora de una determinada situación, siempre en favor de los intereses particulares. En el caso concreto, la imputación radica en patrocinar los intereses de Pedro Hermes Morales González ante el Ministerio Público. Salinas Sincha, al referirse al elemento patrocinar, indica: el término se refiere a actos de defender, representar o interceder por sí mismo o por intermedio de terceros. Esto es, exige la verificación de actos concretos, de manera personal, a través de un medio, tercero, teléfono, mediante un escrito, etcétera, que impliquen una intervención, no siendo suficiente el simple asesoramiento ante la administración pública. Para lograr la reprogramación de la toma de su declaración, acto procesal de investigación, siguiendo a Salinas Sincha, es indistinto que el patrocinio sea desventajoso o ventajoso para los intereses estatales, pues puede resultar en algunos casos que los intereses que patrocina sean coincidentes con los intereses de la administración. Y los actos concretos dirigidos a ese objetivo fueron: primero, el acercamiento al presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Junín, Gutiérrez Quintana, con la finalidad de conocer a la fiscal adjunta provincial, María Paredes Padilla, que tenía a su cargo la carpeta fiscal de Morales González. Así habría mantenido comunicaciones y reuniones con dichos fiscales para lograr su objetivo. A mayor abundamiento, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema señala que el delito de patrocinio ilegal previsto y sancionado en el artículo 385 del Código Penal, este delito solo requiere que la gente sea un funcionario servidor público, sin ninguna función específica en relación a interés particular alguno, y que patrocine esos intereses ante la administración. El funcionario patrocina, es decir, promueve, favorece, auspicia, recomienda intereses particulares ajenos a la administración. No se exige un desdoblamiento que es propio de la negociación incompatible, citando a Creus. Por las razones expuestas, debe desestimarse la excepción de improcedencia de acción formulada por el acusado Aguilar Ramos. Sobre el sobreseimiento. La declaración de responsabilidad penal debe ser consecuencia directa de una actividad probatoria adecuada, tal como se desprende de las exigencias derivadas del principio de prueba suficiente con el propósito de enervar la presunción de inocencia. Además, debe estar revestida de todas las garantías constitucionales y procesales que la legitimen. Es decir, se debe comprobar si hay elementos de prueba en sentido material, prueba personal, documental, pericial, entre otros, y si estos tienen contenido incriminatorio suficiente para enervar el principio constitucional de inocencia. Por tanto, para que el Estado, en el ejercicio del ius puniendi a través del órgano jurisdiccional, pueda legítimamente imponer sentencia de condena contra un ciudadano, es menester contar con la certeza que se acreditó la comisión del delito y prueba suficiente que demuestre la responsabilidad del sometido a investigación. Contrario a ello, ante la insuficiencia de pruebas, ante la duda razonable o ante la inexistencia de prueba, corresponde relevarlo de los cargos.
Ante la solicitud de sobreseimiento del acusado Águila Grados, el juez de investigación preparatoria debe evaluar el mismo conforme al principio de la tutela jurisdiccional efectiva si reúne los requisitos de fundabilidad. De inicio, señalo que no existe cuestionamiento sobre la existencia de comunicaciones de parte del acusado Águila Grados con la fiscal a cargo de la investigación seguida contra Morales González, de quien, versión propia del propio acusado, es amigo suyo desde hace mucho tiempo. Tanto más si el Ministerio Público realizó una investigación y acopió los elementos de confesión de cargo y descargo, no solo de los hechos concomitantes, sino también sobre los hechos periféricos, antecedentes y posteriores, postulando elementos de convicción que recaen en la existencia del proceso fiscal contra Morales González, así como la calidad de los funcionarios que participaron en dichas comunicaciones y o reuniones. Así pues, se cuenta con la declaración testimonial de la fiscal Paredes Padilla, quien manifestó que Águila Grados, a quien no conocía, le fue presentado a su persona por el presidente de la Junta de Fiscales, el coacusado Gutiérrez Quintana, y luego recibió mensajes de WhatsApp por parte de Águila Grados con el tenor de: apreciada doctora María del Pilar, remito la situación de la que le hablé. Quedo atento a cualquier inquietud. Pido a Águila Grados, buenas noches y gracias. Cuyo mensaje no fue rebatido por el acusado, sino más bien ratificó la existencia del mismo a través de su declaración. Sin embargo, sostiene que fue realizado por una cuestión de índole humanitaria, aspecto que será debatido en juicio oral, siendo en este tema imposible valorar la declaración del acusado. Además, se cuenta con la declaración del presunto beneficiario Morales González, que si bien manifiesta la existencia de amistad con el acusado, también lo es que se refiere a la existencia de la situación fiscal, donde se programa su declaración para determinada fecha, solicitándole precisamente a Águila Grados interceda para su reprogramación. Es decir, respecto al delito de patrocinio que corresponde realizar el análisis bajo los conceptos del principio de intervención indiciaria, la cual exige una determinada carga cuantitativa de sospecha del hecho delictivo y la vinculación del imputado con aquel, siendo que aquellos cuestionamientos realizados por la defensa inciden sobre el valor probatorio que ella misma defiende, otorgándole valor probatorio conforme a su tesis defensiva. En efecto, véase repuesto el escrito de absolución referido al sobreseimiento sobre el registro histórico de llamadas, manifestando que estos, epistémicamente, su valor probatorio es deficiente. Así pues, las argumentaciones que se encuentren destinadas a cuestionar la responsabilidad penal corresponderán a analizarse en el contradictorio, mas no pueden ser objeto de pronunciamiento en la presente etapa procesal. La presente investigación se sustenta en declaraciones testimoniales de sindicación directa por parte de la fiscal María Paredes Padilla, así como referenciales fiscal Gutiérrez Quintana, quien refiere la forma en cómo se contactó Águila Grados con la fiscal a cargo, el servidor que confeccionó el acta fiscal sobre la denuncia realizada por la fiscal María Paredes y la exposición de los mensajes de WhatsApp. Además de la ofrecido por la denunciante, además de la declaración del acusado que corrobora la existencia de dichos mensajes, así como la declaración del presunto beneficiario Morales González, que acreditan la existencia del proceso contra Morales González, entre otros elementos de convicción, siendo suficiente la sospecha recaída sobre su persona y justificando la vinculación del acusado al delito de homicidio. Consecuentemente, debe desestimarse el pedido de sobreseimiento. Será en el juzgamiento donde se debatirán los valores probatorios de cada uno de ellos siguiendo las técnicas de litigación. Decisión por los argumentos expuestos del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar infundada la excepción de procedencia de acción interpuesta por el acusado César Guido Águila Grados en la acusación seguida en su contra por el delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Declarada infundada la solicitud de sobreseimiento presentada por el acusado Águila Grados en la acusación seguida en su contra por el delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Notifíquese conforme a ley, prosígase conforme a su estado. Sobre la base de los argumentos que se expusieron tanto en el escrito de absolución como en esta audiencia, que todos hemos escuchado, considero que ni la excepción ni el sobreseimiento resultan fundados. Señora fiscal. Conforme, señor juez. Señor procurador. Pues conforme, señor magistrado, solamente con una corrección de tipo formal o error material en el inicio de la resolución cuando se cita como la participante de la audiencia, la doctora Berta Bengoa. Estuvo usted, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a corregir eso.
Correcto. Solamente eso, conforme con la resolución, señor magistrado. De acuerdo. Doctora Calderón. Doctor, en relación al extremo que declara infundada nuestra excepción de improcedencia de acción, de acuerdo al artículo 352, numeral 3, en concordancia con el artículo 405, numeral 2, interponemos recurso de apelación, reservándonos para efectos de formalizar el recurso por escrito, considerando que nos causa agravio en tanto no se ha valorado como un elemento de la tipicidad de imputación objetiva en relación al riesgo tolerado y a su vez no se ha hecho un juicio de adecuación dentro del marco de la jurisprudencia que establece no solo la tipicidad sino la valoración del injusto penal. Lo que abundaremos en el recurso por escrito en el plazo que nos concede la ley. Correcto, doctora. Entonces, respecto de la Fiscalía y de la Procuraduría se tiene conforme, y respecto de la defensa está apelando de la declaración de infundada en el extremo de la excepción. Se le da el plazo de ley para que pueda realizar sus argumentos. Vamos a continuar con la presente sesión respecto de los medios probatorios. Señora fiscal. Gracias, señor ¿Cómo juez. podemos empaquetarlo para avanzar hasta las 12 del día, lo más que se pueda? Si podemos terminar mejor, ¿cuál sería el mejor modo de empaquetar? Porque ya todos conocen los medios de prueba que están presentando, ¿verdad? Doctora Calderón. Sí, doctor. Ya se conoce, ¿no? Hay testimonios y hay documentales, pero básicamente creo que el sustento es de lo que he revisado, más testimonios, ¿verdad? Así es, señor juez. Entonces, siendo breve, sucinto, porque ya está aquí todo en el requerimiento, trate de resumir la utilidad, la pertinencia, la conducencia de los medios de prueba, ¿no? Haciendo una breve referencia a qué medio de prueba se trata, cuál es su utilidad, y si puede, si son testimonios, cuál es la utilidad de todos ellos. Tiene el uso de la palabra a la señora. Gracias, señor juez. Como ya se está concediendo el uso de la palabra, vamos a indicar en principio, habiendo ofrecido en su oportunidad como prueba la declaración del acusado Guido Águila Grados, nos desistimos de ese medio de cargo de prueba, puesto que ya se está ofreciendo el acta de su declaración del referido acusado, conforme dispone el artículo 378 del Código Procesal Penal. Bien, vamos a indicar entonces, vamos a continuar con las pruebas personales o declaraciones testimoniales que estamos ofreciendo. La declaración de María del Pilar Paredes Padilla, testigo presencial de los hechos. Ella nos relatará los hechos consumados como delito de tráfico ilícito, de tráfico de influencias agravado, cometidos en las tres fechas que se han establecido y ya, en todo caso, se han precisado al momento de hacer la alegación de alegato de apertura. Bien, los hechos cometidos el 23 de marzo del 2018, el 22 de mayo del 2018 y también el 5 de junio del 2018. Es pertinente esta declaración porque tiene relación con los hechos imputados, pues corresponde a la sindicación que inició la investigación que actualmente nos trae aquí a su juzgado. Acreditará la sindicación detallada que realiza María del Pilar Paredes Padilla contra Guido César Águila Grados y también contra Marco Antonio Gutiérrez Quintana, pues detalla los tres actos de participación de este último, como son la presentación, llamadas telefónicas para que conteste la llamada Águila que realizara el señor Águila Grados, y las frases que se le atribuye a Gutiérrez Quintana como tú escucha nada más y yo sé por qué te digo, en tanto que las frases que se atribuye a Águila Grados son como usted ha referido también ahora en esta audiencia, doctora, quiero pedirle un favor, usted tiene un caso de un amigo, se llama Pedro Morales, va a tener un comparendo con usted, quiero que lo ayude. Posteriormente le indica, usted es María del Pilar Paredes, sí doctora, usted lo tiene.
es de Yauli, es un amigo. Pedro Morales, quiero que lo ayude y las puertas estarán abiertas para lo que usted desee. Y las palabras que habría vertido también en su oportunidad, como hemos dicho, Gutiérrez Quintana, yo sé por qué te digo, escucha nada más, ¿por qué no contesta el celular al doctor Guido que le había estado llamando? Todas esas frases podremos tener la oportunidad de escuchar con la versión que nos proporcione la testigo María del Pilar Paredes Padilla. Es útil porque este medio de prueba podrá acreditar con lo que hemos mencionado anteriormente y, por tanto, las circunstancias concomitantes de los hechos atribuidos como delito de tráfico de influencias agravadas. Es conducente porque corresponde a un medio de prueba testimonial. Tenemos también la declaración de Carlos Rodrigo Mera Palomino. Esta persona nos va a referir cómo conoce a María Pilar Paredes Padilla, que ocupa el cargo de fiscal adjunta bajo su dirección, pues él es fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín. Se ratificará también en el acta levantada el día 10 de julio del 2018, en la que se deja constancia de todos los detalles que habrían ocurrido, como denuncia la propia señora fiscal adjunta. Es pertinente esta declaración, pues la información que aportará tiene relación con los hechos objeto de imputación, puesto que en su condición de fiscal provincial confeccionó el acta fiscal donde la fiscal adjunta provincial realizó la sindicación correspondiente, siendo también pertinente respecto a la situación de la tramitación de la carpeta fiscal 60 del 2016, por ser el fiscal provincial de la referida fiscal adjunta, y para ratificar el mensaje de WhatsApp que le envió Águila Grados a la citada fiscal adjunta. Es útil para acreditar la ratificación de la confección del acta fiscal, relatado en el punto ya indicado anteriormente, y con el contenido del mismo. Vamos a poder tener la oportunidad también de revisar en el juicio ese acta al que hacemos referencia. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba testimonial ofrecido. Tenemos también la testimonial de Pedro Elmer Morales González, quien en su condición de testigo en la investigación, como investigado en la carpeta fiscal 60-2016, indicará que conoce a Águila Grados desde el año 1979, que son amigos desde aquella fecha, pues han estudiado en un mismo colegio en la ciudad de Huacho. Reconocerá que tiene una investigación también en el primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, como ya hemos precisado, por colusión agravada. Sostendrá que a fines del mes de mayo del 2018 su amigo Guido Águila Grados lo llamó por teléfono para preguntarle por la salud de su madre y le manifestó que tenía una audiencia en Huancayo que coincidía con la fecha de cumpleaños de su señora madre, ¿no? Y sugirió que se presente un documento para deponer su declaración, no en la fecha del cumpleaños de su señora madre, sino un día antes, y que en efecto fue esa la razón por la que Guido Águila Grados se comunicó con la fiscal adjunta, solicitando que pudiera cambiar la fecha de la declaración de su amigo. Es pertinente, es útil la declaración porque es un medio de prueba que podrá acreditar, como hemos dicho, todo lo que se ha indicado, incluso en la audiencia, en la apertura de alegatos. Es conducente porque corresponde al medio de prueba testimonial. Y como hemos dicho, es pertinente porque acreditará que tiene conocimiento de esa investigación en la que él es investigado, acreditará la relación de amistad con Águila Grados y los sucesos que han venido con posterioridad a ello. Hemos ya manifestado que es la declaración también de Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Él es expresidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, quien declarará
que manifestó haber conocido a Guido Águila en una actividad académica en la ciudad de Huancayo. Asimismo, declarará que, a pedido de Guido Águila Grados, convocó a la fiscal adjunta para que se apersonara al lugar donde se desarrollaba el evento en la municipalidad del lugar y en virtud a ello poderle solicitar el favor al que ya hemos hecho referencia. También podrá indicar que con posterioridad ha seguido llamando a la fiscal adjunta, indicando en muchas oportunidades por qué no contesta las llamadas del señor Águila Grado, y en virtud a ello la señora fiscal adjunta contestaba las llamadas que realizaba Águila Grados. Luego de, bueno, vamos a tener ya definitivamente, como usted ha manifestado, trataremos de acortar la información que podemos dar al respecto. Sin embargo, simplemente nos ceñiremos a decir cuál es la pertinencia de esta declaración. Acreditará, como ya hemos manifestado, que él presentó a Águila Grados, a la fiscal Paredes Padilla, y que se desarrollaron los demás eventos con su participación, porque él constantemente llamaba a la fiscal adjunta a fin de que conteste las llamadas de Águila Grados. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que ya se ha venido señalando en este juicio. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental, copia certificada de las declaraciones de Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Se ofrecen las actas de declaraciones de fecha 18 de marzo del 2019 y 1 de octubre del 2021, ante la contingencia de que el órgano de prueba ofrecido no se presente a declarar en juicio oral, conforme al artículo 383 del Código Procesal Penal. Bien, ahora vamos a precisar los medios de pruebas documentales que estamos ofreciendo para la actuación en este juicio. El reporte de consultas de casos del fiscales a nivel nacional, que perenniza de manera relevante los siguientes actos. La investigación 60-2016 se viene tramitando en una Fiscalía Provincial Corporativa de Junín, en la formalización de esa investigación preparatoria. Si bien hay un archivo preliminar, efectivamente hay una audiencia de apelación, hay una calificación de apelación. Es pertinente porque permitirá acreditar la previa existencia de la investigación seguida contra Pedro Elmer Morales González, correspondientes a la carpeta fiscal 60-2016, investigación que resulta ser objeto de patrocinio ilegal por el cual se acusa en este juicio. Es útil porque permitirá probar lo señalado anteriormente, es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Las copias de los actuados de la carpeta fiscal 60-2019 que se han enviado con oficio 389-2019 del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, en las que se advierten la disposición número 1 y la disposición 92 del 2018, que da cuenta del inicio de las diligencias preliminares en el primer caso, y en el segundo caso la continuación y la formalización de investigación preparatoria contra Pedro Elmer Morales González. Es pertinente porque permitirá acreditar la preexistencia de una investigación seguida contra Pedro Elmer Morales González, la imputación y estado de la misma actualmente. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que hemos venido señalando en este juicio. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. El informe número 3-2012 del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, _Junín_BOA, informa que la carpeta fiscal 60-2016 promovida por Rolando Vidal Burgos Vázquez, Nilton Dick Campos Gaspar y Pedro Elmer Morales González por el delito de colusión agravada en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de Yauli, se encuentra en estado de investigación preparatoria formalizada. Es pertinente porque acreditará la previa existencia de una investigación seguida contra Pedro Elmer Morales González.
investigación que resultó ser objeto del patrocinio ilegal. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que hemos venido señalando a lo largo de este juicio. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Tenemos también las copias de los actuados de la carpeta fiscal 60-2019 enviado con el oficio número el oficio número 60-2019. Estas copias, como ya hemos dicho, nos permitirán acceder a tener conocimiento de todo el trámite de la carpeta fiscal 60-2019 tramitado contra la persona del señor Pedro Morales González. Y es pertinente porque acreditará los reiterados actos procesales de programación de fecha en la toma de declaración del investigado, Pedro Elmer Morales González, como ya, bueno, podremos advertir en su oportunidad, han habido diferentes fechas que han sido señaladas para su declaración y finalmente aquella que fue realizada por la fiscal adjunta, conforme hemos dicho, gestionada por el acusado Águila Grados. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado anteriormente. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Luego tenemos la copia de los actuados de la carpeta fiscal 60-2019 también, pero relacionados a la providencia que se ha emitido en fecha 15 de enero del 2018, expedida por el fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino del primer despacho de la Fiscalía Provincial. Esta providencia obra en la carpeta fiscal, la folio 51, es pertinente porque acreditará que la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla estuvo a cargo para conocer y proseguir con la investigación de la carpeta fiscal 60-2016 por mandato superior. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que hemos venido señalando. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Luego tenemos el acta fiscal, redactado el día 10 de julio del 2018, con la intervención del fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino, a denuncia de María del Pilar Paredes Padilla como fiscal adjunta provincial, al que también se ha hecho alusión en este juicio. Es pertinente porque acreditará la sindicación realizada por la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla contra Guido César Águila Grados, a quien le atribuye los actos de patrocinio mediante entrevista personal y diversas llamadas telefónicas, y a Marco Antonio Gutiérrez Quintana por sus actos de presentación y exhortación a que conteste las llamadas telefónicas a Águila Grados, atribuyendo a Gutiérrez Quintana las mencionadas frases que también ya se ha hecho en alusión. Tú escucha nada más y yo sé por qué te digo. Acreditará también el mensaje de texto que le enviara por WhatsApp el ex consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura con fecha 25 de marzo del año 2018. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que hemos venido señalando a lo largo de este juicio. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Bien, la siguiente prueba que vamos a presentar es la copia de los actuados también de la carpeta fiscal 60-2019, pero relacionados a la providencia fiscal emitida el 4 de marzo del 2019 y al oficio número 389 del 2019 de 4 de marzo del 2019 y a la providencia fiscal del 3 de mayo del 2018. Bien, el oficio que se adjunta la copia de la providencia es emitido por el fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino
la información que nos van a proporcionar es que esta providencia remitida por enviado mediante el oficio 389 al que se hace referencia, fue emitida en la carpeta fiscal 60-2016 por la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, en las que establece que, entre otros, recabar la declaración de Elmer Morales González en la carpeta fiscal 60-2016 para el día 8 de junio del 2018 a las 9:30 horas. Es pertinente porque acreditará una nueva reprogramación de la declaración de Morales González, siendo el caso que esta fecha fue determinada como objeto de la modificación y la referente a los actos de patrocinio ilegal. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado en este juicio. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Tenemos también el reporte diario de interconexión telefónica, remitido por Entel, DT diario. Bien, este reporte diario nos permitirá acreditar las comunicaciones telefónicas que mantuvieron tanto Marco Antonio Gutiérrez Quintana como María del Pilar Paredes. También acreditará las comunicaciones telefónicas que mantuvieron Guido César Águila Grados con María del Pilar Paredes, entre otros. Estas corroborarán la sindicación efectuada por María Paredes Padilla y acreditarán que primero llamaba a Gutiérrez Quintana para exhortar a la fiscal adjunta conteste las llamadas de Águila Grados. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que hemos venido señalando. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba ofrecido. Tenemos también la copia de los actuados de la carpeta fiscal 60-2019, entre los que está el oficio 389-2019, el escrito presentado por Pedro Elmer Morales González ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que nos va a permitir acreditar este documento en específico. Nos permitirá acreditar la sindicación de la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla respecto de las llamadas que efectuara Águila Grados el día 22 de mayo del 2018, previamente exhortada por el también acusado Gutiérrez Quintana, que estuvieron dirigidas al cambio de la fecha para recabar la declaración de Morales González. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que venimos sosteniendo contra los acusados. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Luego también tenemos la copia de los actuados de la carpeta fiscal 60-2019, relacionados al oficio 389-2019 y a la providencia fiscal emitida en fecha 24 de mayo del 2018. Este documento nos permitirá acreditar el cambio de fecha para recabar la declaración de Morales González, situación que deviene de los actos de patrocinio ilegal realizados por el acusado Águila Grados, ayudado por el también acusado Gutiérrez Quintana. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado, todo lo señalado hasta el momento en este juicio. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Luego tenemos también las copias de los actuados de la carpeta fiscal 60-2019, entre ellos el oficio 389-2019, tantas veces aludido, pero lo importante acá es el acta de la declaración de Pedro Elmer Morales González en la carpeta fiscal 60-2016, que nos permitirá acreditar el resultado del patrocinio ilegal realizado por Águila Grados, resultando esencial la ayuda de también el acusado Quintana Gutiérrez para tal fin. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que venimos sosteniendo como Ministerio Público. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental.
Luego también tenemos la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la resolución de la Fiscalía de la Nación 1328-2013-MP-FN de fecha 17 de mayo del 2013. Esta prueba nos permitirá acreditar la condición de fiscal superior titular al momento de acontecido los hechos del acusado Marco Antonio Gutiérrez Quintana y como fiscal superior titular de Junín en el distrito judicial de Junín, en el despacho de la primera Fiscalía Superior. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que venimos sosteniendo, es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Luego tenemos la resolución de la Fiscalía de la Nación 4975-2016 MPFN, que proclama como presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín a Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Es pertinente porque nos permitirá acreditar la condición de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín al momento de sucedido los hechos. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que venimos sosteniendo y es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Luego tenemos la carta SDI 115/19, la providencia 2 de fecha 25 de marzo del 2019, las impresiones de los detalles de tráfico de llamadas de fecha 3 de febrero del 2018. Son pertinentes porque acreditarán en principio la remisión autorizada de la información de cruce de llamadas, acreditará la autorización para impresión de información pertinente del CD enviado por la carta referida e identificará los titulares de los números telefónicos que ya hemos precisado eran de María del Pilar Paredes Padilla, 9932-48710 y 984-554444, de Marco Antonio Gutiérrez Quintana, el 96410 4651 y 987-589299 y de Guido Águila Grados el 975058874. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado en este juicio, es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Luego tenemos la impresión del detalle de llamadas, del tráfico de llamadas, provenientes de la carta de Entel SDI 115-2019, de fecha 22 de marzo del 2018. Llamadas efectuadas el 22 de marzo del 2018 desde el celular de Marco Antonio Gutiérrez Quintana al celular de la fiscal María del Rosario Paredes Padilla, en horarios que también se van a indicar y se están indicando en esa impresión del detalle de el tráfico de llamadas que nos van a permitir demostrar las horas, los minutos, los segundos en los que se venían conversando Marco Antonio Gutiérrez con la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla. Es pertinente porque acreditará la realización de esas llamadas, como hemos indicado. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que venimos sosteniendo como Ministerio Público. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Luego tenemos la impresión de detalle de tráfico de llamadas provenientes de la carta también de Entel SDI 115-2019 de 22 de mayo del 2018. En este caso, también realizadas las llamadas telefónicas, pero del día 22 de mayo del 2018, entre Marco Antonio Gutiérrez Quintana y la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla. Es pertinente porque acreditará la relación de llamadas telefónicas que realizó Gutiérrez Quintana hacia la fiscal Padilla el día 22 de mayo del 2018. Corroborará la sindicación efectuada de la fiscal Paredes Padilla en cuanto a las comunicaciones telefónicas previas que realizó Gutiérrez Padilla para exhortarla a contestar a Águila Grados correspondiente al segundo acto de participación. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado hasta el momento por este Ministerio Público. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental.
Luego tenemos la impresión del detalle de llamadas provenientes de la carta también de Entel SDI 115-2019 de 22 de mayo del 2018, con relación en este caso a las llamadas realizadas por Guido César Águila Grados a la fiscal adjunta María del Rosario Paredes Padilla en fecha 22 de mayo del 2018, que permitirá esto acreditar la realización de las llamadas telefónicas tanto a Gutiérrez Quintana, que realizaba Gutiérrez Quintana a la fiscal adjunta Paredes Padilla ese 22 de mayo y también las realizadas por el propio Águila Grados a la fiscal Paredes Padilla. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado hasta este momento por este Ministerio Público. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. También tenemos otra impresión del detalle de tráfico de llamadas provenientes de la misma carta de Entel SDI 115/2019, que permitirá ahora sí establecer las comunicaciones telefónicas realizadas el 5 de junio del 2018 entre Gutiérrez Quintana y la fiscal adjunta María Rosario Paredes Padilla. Corroborará la sindicación efectuada por esta fiscal Paredes Padilla en cuanto a las comunicaciones telefónicas previas que realizó el acusado señor Gutiérrez Padilla para exhortarla a contestar al señor Águila Grados. Esto correspondiente al tercer acto de comisión o consumación del tráfico de influencias, del patrocinio ilegal. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado por este Ministerio Público. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Bien, luego tenemos la carta sin número presentada por la empresa de telefonía Claro América Móvil Perú SAC de fecha 29 de marzo del 2019 y tenemos también la providencia número 5 LSD de 8 de abril del 2019, el anexo número 1, 261-2018 y el anexo número 3 también del 261-2018. Bien, estos documentos nos permitirán acreditar la remisión autorizada de información del cruce de llamadas, también la autorización para la impresión de la información pertinente del CD enviado por la carta referida e identificar los titulares de los números telefónicos arriba ya tantas veces indicado, ¿no? Con relación a la providencia que hemos hecho alusión. También acreditarán los anexos a los que hemos hecho referencia la titularidad de los números telefónicos pertenecientes a María del Pilar Paredes Padilla, al señor Guido César Águila Grados y al señor Marco Antonio Gutiérrez Padilla. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que venimos sosteniendo como Ministerio Público y es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Bien, luego tenemos la impresión del detalle de las llamadas provenientes de la carta sin número presentada por la empresa de telefonía Claro América Móvil Perú SAC, al que ya hemos hecho referencia, pero en este caso nos permitirá también acreditar las llamadas realizadas el 22 de marzo del 2018 de los teléfonos móviles del señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana a la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla. Es pertinente porque, como hemos dicho, acreditará la realización de esas llamadas telefónicas realizadas por Gutiérrez Quintana, la fiscal Paredes Padilla, en las que también se exhortaba para conocer al señor Águila Grados, constituyendo es el primer acto de participación del señor Águila Grados y del acto consumado por el señor Águila Grados y de la participación en ese primer acto de Gutiérrez Quintana. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que viene sosteniendo el Ministerio Público. Es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Bien, tenemos también la impresión del detalle
gráfico de las llamadas provenientes de la carta sin número. Ahora, hay varios registros para que me los empaquete todo, porque veo que repiten lo mismo: pertinencia, conducencia y utilidad, ¿no? Entonces, empaquetemos todo para no tomar mucho tiempo. Bien, doctor. En este caso, entonces, voy a hacer la indicación de la impresión de los detalles de tráfico de las llamadas provenientes, pero en este caso nos van a permitir acreditar las llamadas realizadas el 22 de mayo del 2018. Hay otra impresión de detalles que nos van a permitir acreditar las llamadas del 5 de junio. Luego también tenemos la impresión de las cartas enviadas por telefónica, que nos van a permitir acreditar los registros de llamadas del señor Guido César Aguilar Grados, con los teléfonos también ya precisados en el mismo, ¿no? Tenemos la providencia que autoriza la impresión de los detalles de las grabaciones. Tenemos también como otra prueba la impresión de detalles de tráfico de las llamadas. En este caso nos van a permitir acreditar las llamadas telefónicas realizadas el 10 de mayo, desde el número de teléfono del señor Guido César Aguilar Grados, al teléfono, en este caso, del señor Pedro Elmer Morales González. Esto en fecha 10 de mayo del 2018, precisamente para comunicar que ya había sido cambiado la fecha de la declaración del 8 al 7 de ya indicados, ¿no? Luego tenemos la impresión también del tráfico de llamadas, de la carta presentada, del tráfico de llamadas provenientes de la carta sin número presentada por la empresa denominada TSP 83030000, de fecha 22 de mayo del 2018. Luego tenemos la impresión del detalle de tráfico de llamadas provenientes de la carta sin número presentada por la empresa denominada también TSP 830.000, a los que ya se ha hecho referencia. En igual forma tenemos otra prueba también, la impresión de las llamadas. Todos estos para acreditar siempre las llamadas realizadas, no solamente de los acusados con la fiscal, entre ellos, sino con la fiscal adjunta y también con el señor Elmer Morales González. Tenemos también la impresión del detalle del tráfico de llamadas provenientes. Otra tenemos, y todas ellas, como les decía, nos van a permitir acreditar las conversaciones realizadas entre todas las partes. Es útil, es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar todo lo que viene señalando el Ministerio Público. Bien, ahora tenemos el acta de declaración del testigo Pedro Elmer Morales González. Contiene la narración que ha brindado respecto a los hechos objeto de imputación, siendo que resulta relevante lo que indicó que conoce a Aguilar Grados desde 1979, que reconoce también la investigación que tiene en su contra, sostiene que a fines de mayo su amigo le llamó para preguntarle por su salud y le manifestó que tenía una audiencia y comunicó y la posibilidad de cambiar del día 8 de junio al 7 de junio. Vamos a conocer en detalle siempre que este señor, habiendo sido ofrecido como órgano de prueba, y si no se presenta, para que pueda ser sustituido y leído en la audiencia. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado anteriormente, es conducente porque se corresponde con el medio de prueba documental. Tenemos también el acta de declaración del investigado Guido César Aguilar Grados, siempre que, como hemos indicado, no vaya a deponer su declaración. Se ofrece la declaración, ¿no?, ante la incontingencia de que el órgano de prueba no se presente declarado en juicio de conformidad con el artículo 383 del Código Procesal Penal. Luego tenemos el acta de declaración de la testigo María del Pilar Paredes Padilla, que también en el mismo sentido lo ofrecemos siempre que no vaya a presentarse en el juicio oral de conformidad con el artículo 383 del Código Procesal Penal. Creo que tenemos finalmente el acta de declaración del testigo Carlos Rodrigo Mera Palomino, quien efectivamente también lo hemos presentado como órgano de prueba, como testigo, pero lo ofrecemos en razón de la posibilidad de la contingencia de que no se presente
a deponer en este juicio, conforme al artículo 383 del Código Procesal Penal. Tenemos también la declaración, el acta de declaración de Marco Antonio Gutiérrez Quintana, y en la misma forma que en los anteriores se ofrece en caso de que no concurra o no preste su declaración en el juicio conforme al artículo 383. Pero en este caso tenemos dos declaraciones que ha brindado el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, el acta de declaración de fecha 1 de octubre del 2021 y el acta de declaración de fecha 18 de marzo del 2019. Ambas actas lo ofrecemos, como hemos dicho, en caso de que no concurra a deponer su declaración, en caso de que no deponga su declaración. Tenemos también la ampliación de declaración de Guido César Águila Grados. Este acta también lo ofrecemos como en el anterior caso, en la contingencia de que no preste su declaración en el juicio oral, conforme al artículo 383 del Código Procesal Penal. Tenemos también el oficio 819-2022, SC/JN, que remite la resolución 110-2015 del Jurado Nacional de Elecciones. Es pertinente porque acredita que Guido Águila Grados, durante la ocurrencia de los hechos delictivos, tenía la condición de consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Perdón, le indiqué con error, es la resolución 110-2015 de la Junta Nacional del Jurado Nacional de Elecciones. Y como le decía, es pertinente porque... De la Junta Nacional de Justicia. No, doctor, es de la Junta Nacional del Jurado Nacional de Elecciones. Perdone usted, del Jurado Nacional de Elecciones. Es pertinente porque nos va a permitir acreditar que tenía la condición de consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura, es verdad. Es útil porque este medio de prueba permitirá acreditar lo señalado y es conducente porque se corresponde con la prueba documental. Tenemos también el oficio, sí, efectivamente, 456-2022 de la Junta Nacional de Justicia, que remite la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 69-2018, que acredita lo manifestado anteriormente, que durante la comisión de los hechos de patrocinio ilegal, el señor César Águila Grados tenía la condición de consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, esas son todas las pruebas que está ofreciendo el Ministerio Público, señor juez. Gracias, doctora. Por parte de la Procuraduría, doctor. Señor magistrado, conforme a nuestra absolución del requerimiento acusatorio, la Procuraduría en este caso por el principio de comunidad de pruebas, se ha adherido a las pruebas que ha ofrecido en este caso el Ministerio Público, por lo que se ratifica en este acto, y incidiendo en este caso en la pertinencia, utilidad y conducencia, dado que todos están referidos a la comisión del hecho, ¿no? Entonces, justamente ese es un aspecto de la responsabilidad civil referidos justamente a la acreditación del hecho ilícito. Para no repetir, en este caso nos adherimos a lo que ha informado el Ministerio Público. Ok, doctor, muchas gracias. Doctora Calderón. Bien, doctor. En base al artículo 350, numeral 1, literal F del Código Procesal Penal, y considerando el principio también de comunidad de prueba, hemos asumido algunos medios probatorios del Ministerio Público y añadimos algunas documentales. Asimismo, también nos oponemos a la admisión de los registros históricos de comunicaciones que han sido ofrecidas por parte del Ministerio Público. En primer lugar, en cuanto a las documentales que ofrece la defensa como medios prueba de descargo, considerando que la tesis defensiva está orientada a establecer que mi patrocinado no tuvo un propósito doloso de establecer una afectación a la administración de justicia o a la administración pública, sino que estuvo movido por un carácter humanitario, hemos establecido como medios de prueba documentales, en primer lugar, la original de libreta de notas que acredita que mi patrocinado y el señor Pedro Morales fueron compañeros desde la infancia, lo que resulta útil, pertinente y conducente, puesto que acredita la relación desde muy pequeños con el señor Morales González. Además, establece la orientación, una justificación clara a la orientación del pedido de reprogramación de diligencia de declaración por razones humanitarias, lo que constituye un elemento útil para la tesis defensiva, pero además es conducente de acuerdo al artículo 184 del Código Procesal Penal.
En segundo lugar, ofrecemos copia certificada de certificado de defunción de la madre del señor Pedro Morales González, que efectivamente falleció un año después de esta fecha por cáncer al hígado. Justamente había sido programada la fecha para la declaración el día de su cumpleaños, un año antes de su muerte, razón por la que se reiteraría el carácter humanitario, puesto que el motivo o el móvil que habría empujado a mi patrocinado a pedir orientación respecto a la reprogramación de la diligencia habría sido justamente esta situación de salud de la madre del señor Pedro Morales, cuestión que también se ha señalado en la declaración del señor Pedro Morales que ofrece la Fiscalía como prueba de cargo, lo que resulta entonces útil para la tesis defensiva, pertinente porque guarda relación en torno a los motivos por los cuales mi patrocinado habría actuado en esta orientación humanitaria y además conducente de acuerdo al artículo 184 del Código Procesal Penal. Y finalmente establecemos también como prueba documental el documento nacional de identidad de la señora Fanny Isabel González de Morales, madre de Pedro Morales González, donde acredita que efectivamente cumplía años el 8 de junio, fecha que fue programada para la diligencia, razón por la cual se solicitó la reprogramación, lo que daría cuenta de que el ánimo de mi patrocinado no habría sido ir contra la Administración de Justicia, sino considerando el estado de la salud de la señora y considerando la fecha establecida, pues actuar con un carácter humanitario. Conforme se establece, todas las documentales ofrecidas van relacionadas a la tesis defensiva, siendo útil para el esclarecimiento de los hechos, especialmente para el tema de los motivos que llevaron a esta orientación de la reprogramación y además resultan documentos que son conducentes dentro del marco del 184 del Código Procesal Penal. Eso, señor magistrado, son los medios probatorios ofrecidos por la defensa, sumados a los medios probatorios que hemos hecho nuestros por el principio de comunidad de prueba de parte del Ministerio Público. Sin embargo, la defensa formula oposición, señor magistrado, en relación al registro histórico de llamadas presentado por representante del Ministerio Público como pruebas de cargo contra mi patrocinado, considerando que estas no resultan conducentes. En primer lugar, porque no tendrían actitud legal al no haber cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 231, numeral 3 del Código Procesal Penal, pero a su vez con el protocolo de intervención de comunicaciones contenido en la resolución administrativa 134-2014, considerando que esta situación afecta a los registros históricos contenidos u ofrecidos en los puntos 9.117 al 9.131 que ha señalado la representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio. Señor magistrado, no solamente es inconducente, sino que habría derivado en prueba prohibida por las consideraciones que a continuación vamos a proceder a exponer. Se trata de una intervención de comunicaciones bajo la modalidad de registro histórico. Nuestra normatividad no hace ninguna diferenciación en el cuidado que deba tener un magistrado, tanto para requerir como para autorizar una intervención de comunicaciones, sea en tiempo real o sea en tiempo histórico, en registro histórico, dada la importancia que tiene la intervención de comunicaciones desde el marco de los derechos fundamentales. Ello es, en primer lugar, la intimidad personal y en segundo lugar, la libertad comunicativa. Es por ello que nuestro legislador en el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 231, numeral 3, señala que una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquella, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen en el plazo de 3 días de notificado. De acuerdo a los procedimientos que se han seguido en casos anteriores, efectivamente, cuando ha habido registros en tiempo real o en tiempo histórico, el juez de investigación preparatoria nos ha comunicado los resultados a efectos de que nosotros, en ejercicio del derecho de defensa, que también habría sido afectado dentro del marco del procedimiento establecido por el Código Procesal Penal, se nos habilita para 2 cosas, una vez comunicados los resultados. 1, para interponer el recurso de apelación sobre la resolución autoritativa, o 2, para realizar el examen o reexamen de justamente la intervención a efectos de evaluar si no ha habido ningún tipo de vulneración y más aún en este caso considerando de que la intervención de comunicaciones se realizó por una inicial imputación por el delito de tráfico de influencias y ha derivado en un caso de patrocinio ilegal.
Pues bien, nosotros además tomamos en cuenta el protocolo para intervención de las comunicaciones, que claramente en los fundamentos señala que es un desarrollo del caso Escher versus Brasil. Por lo tanto, lo desarrollado en este protocolo no solamente tiene orden legal, sino que pasa por ser el cumplimiento de pautas establecidas en un fallo que es vinculante para el Estado peruano y que dentro del marco de nuestro sistema judicial merece su observancia por un control no solo constitucional, sino también convencional. Justamente en ese protocolo se hace referencia en lo que se refiere a la intervención bajo la modalidad del registro histórico que nosotros encontramos previsto en el literal B del protocolo, dice procedimiento de la intervención de comunicaciones histórica. Señala en este punto B, justamente en el numeral 4, dice, el fiscal recolector, con apoyo de la pesquisa, procederá al análisis de los reportes y a la formulación del informe respectivo. Por lo tanto, señor magistrado, debiera obrar en el cuaderno de intervención de comunicaciones en su despacho, que después de la resolución autoritativa por parte del juez de investigación preparatoria, tengamos el informe de resultados, no solamente por lo que dice el 231 numeral 3, sino también por lo que dice el protocolo que precisa cómo se debe actuar considerando los estándares establecidos por el caso Escher versus Brasil. Pues bien, dice claramente este protocolo adicionalmente en el punto C, que una vez, en el punto siguiente, que una vez que se ha realizado la intervención, señala, punto 6, se realizará la transcripción de las grabaciones cuando corresponda a una cuestión de escucha o intervención real, y luego paso 7 dice, control o reexamen. De acuerdo a lo dispuesto en nuestro ordenamiento procesal penal, ejecutada la medida, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado por el mandato judicial, quien podrá solicitar el reexamen dentro de 3 días de notificado, reexamen que se realizará en una audiencia convocada para ese efecto. Nosotros hemos tenido, antes de plantear nuestro control de acusación, acceso a la lectura del cuaderno de intervención de comunicaciones, y lo que hemos podido verificar es que llega hasta la autorización de intervención de comunicaciones. A nosotros nunca nos notificaron un resultado como corresponde y de acuerdo al procedimiento que detalla el protocolo y de acuerdo al artículo 231, numeral 3, de modo tal que fuimos recortados, impedidos de realizar el reexamen. O sea, no solamente ha habido una afectación a la legalidad procesal en torno al procedimiento que debe seguirse para la intervención de comunicaciones, y esto implica una afectación al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, por tanto a la intimidad y a la libertad comunicativa, sino que ha habido una afectación también al derecho de defensa, porque nos hemos visto impedidos de realizar el control que corresponde a esta intervención, de acuerdo al artículo 231, numeral 3, lo que implica un estado de indefensión, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, que dice claramente que si una parte procesal ha sido impedida hacer uso de los recursos legales establecidos por alguna acción o omisión que provenga de la autoridad judicial o fiscal, se encuentra en una situación de indefensión. Situación que, de acuerdo al artículo 150 del Código Procesal Penal, constituiría una situación de nulidad absoluta y que en términos referidos a el tema probatorio, amerita la exclusión probatoria de todos estos registros de comunicación que ha ofrecido la representante del Ministerio Público, dado que es evidente, es manifiesta la vulneración al debido procedimiento y a los principios que hemos señalado, señor magistrado. Por lo tanto, pedimos que se declare fundada nuestra oposición a la admisión de los registros históricos detallados en el punto 9.17 al 9.131 por considerar que corresponde no solamente a la ley, sino a la Constitución y el respeto a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, señor magistrado. Gracias. Doctora Mesa, respecto de la oposición, respecto de los medios de prueba que ha presentado la defensa, ¿tiene usted alguna oposición a alguno de ellos? ¿No han formulado? Ninguna, señor juez. No nos oponemos a las pruebas que ofrecido. Ya. Señor procurador. Sí, señor magistrado, la Procuraduría formula oposición a los medios de prueba ofrecidos por la defensa, dado que los medios hacen referencia a, primero, que no son pertinentes, en razón a que la pertinencia hace referencia a que los medios probatorios tengan que acreditar el hecho
el hecho ocurrido en este caso o deslegitimarlos, pero respecto al hecho imputado. En este caso no son pertinentes porque estos medios de prueba tienen que ver más con un asunto, primero, de un acto que ha sucedido con posterioridad al momento, en este caso, de los hechos. Esto es el certificado de función de la, en este caso, señora Isabel, ¿no? No tiene, en este caso, incidencia, en este caso, pues no informa el documento en sí mismo respecto a un asunto de amistad. En todo caso, el certificado lo que acreditan es su valor probatorio o pertinencia probatoria es el fallecimiento de una persona, pero no acredita una amistad, o en este caso, por la finalidad por la que se ofrece. Luego, respecto a el DNI, en este caso en el que acreditaría la fecha del onomástico de la señora Isabel, en efecto, acredita su fecha de natalicio, pero no acredita en este caso que esa sea la razón por la que el señor Guido Aguila Grados habría llamado en este caso o habría efectuado actos en este proceso de investigación, ¿no? Por el que se le está procesando. Sino, reitero, que su acreditación del documento es básicamente la fecha del natalicio de una persona, pero no en este caso que esta sea el motivo por el que eventualmente Guido Aguila Grados habría llamado en este caso a la fiscal adjunta. Luego, indica también respecto a la libreta de notas que vendrían a ser un elemento acreditador de la amistad, pero en estricto el documento de libreta de notas de una institución educativa lo que acredita no es la amistad de una persona con otra, sino lo que acredita es la calificación que habría obtenido en aquel año escolar que habría cursado. Entonces es impertinente porque el documento no está dirigido a acreditar un vínculo de amistad, sino, reitero, a acreditar las notas que hubiera obtenido en su calificación escolar. Luego, para efectos de establecer, señor magistrado, la impertinencia de estos medios probatorios ofrecidos, y en este caso que podrían dar solvencia a lo que indica la defensa, no se adjunta tampoco para efectos de corroborar que el señor Guido Aguila Grados, dentro de sus comunicaciones, tampoco de su declaración, para que pueda reforzar el documento, haya indicado que el motivo por el que llamó era justamente por una preocupación o un fin altruista, ¿no? En este caso por la salud de la madre del amigo, en este caso por quien habría intercedido en el proceso. No hay una llamada que indique, no hay un reconocimiento en su declaración que esto haya sido en este caso porque era el onomástico. Luego, no hay en este caso, no informa, tampoco adjunta, para dar en este caso pertinencia a lo que se informa, que el señor Guido Aguila Grados habría estado interesado en la salud de la madre del señor por quien intercedió en el proceso. No hace referencia a visitas médicas, preocupaciones telefónicas, en este caso respecto a su salud, que eventualmente podrían dar soporte a estos medios probatorios que se adjuntan. En esta medida, señor magistrado, al ser impertinentes los medios probatorios que ofrece la defensa, la Procuraduría solicita que sean declarados inadmisibles. Muchas gracias. Gracias. Señora fiscal, respecto de la oposición al registro de llamadas que hace la defensa del señor Aguila Grados. Tenemos que empezar, señor juez, diciendo que la oposición a la admisión en relación al ofrecimiento de los medios de prueba, de la impresión detallada del tráfico de llamadas que aparecen especificados desde el punto 9.1.17 al 9.1.31, tenemos que indicar que no son pruebas prohibidas, porque la obtención ha sido realizada legal y constitucionalmente luego de haber sido solicitado al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien finalmente autorizó la intervención telefónica en la modalidad histórica, siendo el caso que, como recordemos, en la presente investigación surgió por tráfico de influencias y alternativamente patrocinio ilegal, habiéndose emitido la autorización en dicha situación procesal o estadio procesal. De igual manera, no es admisible la pretensión de la defensa para que no se admitan la impresión de los detalles de tráfico de las llamadas, de levantamiento del secreto de las comunicaciones,
pues sí se ha cumplido conforme establece el artículo 231, inciso 3 del Código Procesal Penal, dado que mediante providencia número 6-LSC de fecha 8 de abril del 2019, el fiscal adjunto supremo Ludgardo Ramiro González Rodríguez, fiscal adjunto supremo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, comunicó a los investigados que fueron afectados con la medida, con copia de la resolución judicial número 1 de fecha 26 de febrero del 2019, remitiéndose copia de la referida providencia al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, así como los cargos de notificación cursados a todos los que fueron afectados con esa medida, entre ellos al señor Guido Águila Grados. Es decir, esa comunicación se efectuó durante las diligencias preliminares realizadas por la Fiscalía de la Nación, siendo el caso que, además de esta comunicación, se hizo conocer del tráfico de llamadas mediante la denuncia constitucional y la disposición de formalización de investigación preparatoria, no pudiendo arguir ahora falta de conocimiento. Aún así, la defensa tomó conocimiento de los cuadros cuando se presentó la acusación constitucional y también, como ya hemos manifestado, la formalización de investigación preparatoria, no habiéndose cuestionado en esa oportunidad la situación que ahora pretende cuestionar. El reexamen debió solicitarlo en aquel momento, en aquella oportunidad, durante la investigación preliminar e incluso durante la investigación preparatoria, que no lo hizo, no siendo esta la etapa para que se admita esta oposición. Las notificaciones y los oficios dirigidos a su despacho supremo fueron recepcionados correctamente, por lo que debe de negarse la pretensión de la defensa. Estas instrumentales recién fueron solicitadas en copia certificada en virtud de la oposición planteada por la defensa, por lo que se ofrece en este momento y le podemos enviar a los correos correspondientes o al correo institucional. Vamos a enviar en este momento el oficio y los cargos de notificación con toda la intervención telefónica en la modalidad histórica, como se ha manifestado a todas las partes, entre ellos a la defensa del acusado Guido Águila Grados. Gracias, señor. Gracias, señor. Señor defensa de la Procuraduría, ¿algún comentario sobre ello? Sí, señor magistrado. ¿No? Sí, puntualmente, señor magistrado. No existe, o al menos no ha sido informado por parte de la defensa que hayan planteado, a pesar de haber tomado conocimiento, en este caso, de estas medidas de intervención telefónicas tipo históricas, hasta la fecha, un pedido de nulidad. Ha indicado la defensa que todo esto vendría en una aplicación de nulidad, pero no ha indicado que haya solicitado un pedido de nulidad y tampoco que haya planteado un reexamen respecto a estas intervenciones, ¿no? Y ha informado al Ministerio Público que ha sido debidamente notificado y en todo caso ha tomado conocimiento oportuno tanto en la formalización como cuando en este caso se le realizó la acusación constitucional. Sin embargo, ha dejado pasar, si es que en efecto le hubiera dejado pasar, un plazo, en este caso para poder en este acto deducir una nulidad. Pero en todo caso, la resolución autoritativa del levantamiento del sector de las comunicaciones respecto al registro histórico de llamadas no ha sido declarado nulo. Es una resolución válida. En todo caso, todos sus efectos surgen y tienen efecto hasta en tanto no se declare la nulidad de este documento o a través de una resolución superior se evalúe el reexamen o una apelación de esta medida. En ese sentido, señor magistrado, la resolución que autoriza es una resolución válida, no ha sido declarado nula y en todo caso surge todos sus efectos hasta en tanto vuestro despacho, el superior, eventualmente de plantearse la situación pueda declararlo así. Por esos motivos, el documento es pertinente, es conducente sobre todo, ha sido obtenido de una manera legal y en este caso debería ser admitido
en esta etapa procesal. Muchas gracias. Gracias. Doctora Calderón, su réplica. Entiendo que la oposición suya es no a que no existió autorización, porque creo haber entendido que sí, conoce que existió autorización. No, doctor. Voy a hacer primero, voy a resolver. No, para centrar el punto del debate, ¿no? Para centrar el tema. No, doctor. El tema es que hay un procedimiento establecido para efectos de la intervención de comunicaciones, Doctora, que está en el protocolo y está en el Código Procesal Penal. Me deja terminar. Usted cuestiona, de lo que entiendo, no cuestiona que no hubo autorización, porque sí la hubo, entendí que Así es. que sí la hubo. Así es. Lo que cuestiona es que no se le comunicó a usted el final de este levantamiento para que usted pueda o apelar o pedir el reexamen. Ese es el punto, ¿verdad? El punto es, doctor, sí, efectivamente, que debe haber un informe de resultados, que no hay, y segundo, que ese informe de resultados debía ser comunicado para el ejercicio del reexamen y para el ejercicio de la apelación. Ya. Yo Sí. tengo acá, doctora, porque ya está claro que la fiscalía dice que sí, y efectivamente acá nos han remitido a nosotros, porque la autorización está acá, el juez la autorizó mediante resolución 1 del 26 de febrero del 2019. Esa fue la autorización de levantamiento. Y acá tengo un oficio de la Fiscalía del 15 de abril del 2019, donde remiten a este juzgado una disposición, una providencia, la 6 del 8 de abril del 2019, donde remiten las notificaciones de que a ustedes, a todos, incluido al señor Águila Grados, en su domicilio en el estudio Calderón, Alaizi Roel 2535, Lince, se les notificó todo lo que fue materia de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Doctor, para efectos de ello, tendría que haberse dado el siguiente procedimiento. Tendrían que haberme notificado de un informe de resultados, su judicatura, no la fiscalía. Nosotros no notificamos, doctora. Notifica la fiscalía. Incluso a nosotros nos hace de conocimiento que han... Bueno, yo he seguido otros procedimientos de intervención, señor juez, y a mí me han notificado el juzgado de investigación preparatoria y me han notificado para efectos de que haga uso de mi derecho de acuerdo al 231, justamente porque lo que viene es la posibilidad de una audiencia. Entonces, pero, yo verifique pero usted sí le debidamente notificó, si el resultados existe. pero usted sí le notificó a la fiscalía. Me notificó de la providencia de Ya. que existía un levantamiento de secreto de comunicaciones. A mí no me han notificado resultados conforme el protocolo No y le no me han remitieron- notificado pero a ver, ahí. ¿No le remitieron los resultados? el análisis de resultados que deben hacer de acuerdo al protocolo. Nunca. A ver, señora fiscal, ¿esto es así? Debe haber un informe de resultados, doctor. Sí, ¿Dónde eso está? no está preguntando a la fiscalía. Señora fiscal, ¿esto es así? O sea, ¿se le notificó solo la resolución o todo? Hay que notificarles todo para que ellos puedan pedir el reexamen o apelar, ¿no? Señor juez, no se ha realizado ningún informe de resultados. Lo que se hizo es la impresión de las llamadas que se habían realizado y remitido por las entidades, ¿no? De las empresas de telefonía, ¿no? Y todo ese cuadro se le ha notificado a la defensa del señor Águila Grados. Por eso yo repito, en su oportunidad debió haber planteado un reexamen previo o debió haber planteado algún cuestionamiento, esto durante la investigación preliminar y también durante la investigación preparatoria, porque se le ha notificado en principio durante la investigación preliminar, y esa investigación preliminar ha sido realizada por como les he manifestado anteriormente, por el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía. Eso está claro, doctora, eso está claro. Lo que dice la defensa es de que a ellos no les han notificado el resultado de esto. No les han notificado los registros, el levantamiento, qué es lo que se ha hecho, ¿no? Para que ellos puedan pedir. El informe, doctor, de acuerdo a lo que dice la ley. El informe. Señor juez, el resultado de este informe ha plasmado
en la acusación constitucional y también en la disposición que formaliza la investigación preparatoria. Y eso es... Pero doctora, acá es cuando ustedes remiten una vez que ejecutan la medida, ¿no? Porque terminan la ejecución, les meten a ustedes todos los informes de las compañías de teléfonos. Ustedes tienen la obligación, ustedes, no el juzgado, doctora Calderón, la fiscalía tiene la obligación de comunicar a las partes afectadas, estos son los resultados, y enviarles esos resultados. Eso es lo que está cuestionando la defensa, que no le enviaron los resultados. No, señor juez, como le digo, toda la información sí se le ha hecho de conocimiento, pero en todo caso en aquel momento debió de oponerse a esa forma de comunicación y en todo caso solicitar que se le envíe el informe de resultados, que no lo ha hecho la parte, sino lo está presentando recién en este momento. O sea, ustedes no están seguros de que le han enviado el informe de resultados. Doctor, como repito, no se le ha enviado un informe de resultados, pero... No, eso no es el informe, pero sí los resultados. Sí, los resultados. Todo el resultado se le ha enviado, como le indico, doctor, se le ha notificado. Y por eso digo, la defensa debió de oponerse, formular un reexamen de la forma de notificación del informe de resultados en su oportunidad, durante la investigación preliminar o durante la investigación preparatoria, pero no en esta etapa. En esta etapa ha sido ya consentida por la defensa la comunicación de todo ese resultado. Eso es lo que ha ocurrido, señor juez. Señor juez, lo único que le pido, doctor, es que usted mire que hay un tema de legalidad y hay un tema reglamentado de acuerdo a un marco convencional. Segundo, que no dice la norma que me manden los resultados, porque este es un trabajo del Ministerio Público que tiene la carga de la prueba. La norma dice que hay un informe de resultados. Mandarme un bloque de lista de teléfonos, eso no son resultados en torno a un informe técnico, serio, como debe corresponder a la intervención de comunicaciones de cualquier ciudadano en este país. Y eso a mí no me han enviado. Ahora, querer trasladar a nosotros la carga de que yo le tenía que avisar al fiscal de que me mande el informe, no corresponde, porque eso es un trabajo del Ministerio Público en relación a la afectación de derechos fundamentales. Nosotros, conforme hemos seguido varios procedimientos de intervención, nos informan los resultados y en base a ese informe de resultados ejercemos nuestros derechos. No se ha dado en ningún momento ese informe de resultados como debe ser. Gracias, señor magistrado. Señor juez, si me permite, por favor. Sí, le doy 3 minutos, doctora. Gracias, señor juez. Solo para indicar lo siguiente. En principio, el Código Procesal no establece como obligación que al concluir este informe tengamos que realizar un informe de resultados, salvo que tuviéramos el apoyo policial. Eso es lo que dice incluso no la ley, sino el reglamento. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido el apoyo de la policía. Hemos recabado la información de las empresas de telefonía de manera directa y esa información se ha comunicado a todas las partes en la misma forma, con el resultado de todo lo que habían remitido las empresas de telefonía a las que se solicitó la intervención con orden judicial. Gracias, señor juez. O sea, sí le remitieron los resultados, pero no hicieron ningún informe. No, porque como repito, no teníamos el apoyo de la policía, porque el reglamento obliga sí a hacerlo cuando hay apoyo policial. En este caso no teníamos el apoyo policial. Gracias, señor. Y doctora Calderón, entonces ustedes sí recibieron los resultados, pero no el informe, ¿verdad? Sí, doctor, se ha mandado un resultado de información indiscriminada, como corresponde a una intervención de comunicaciones, donde no me dice el Ministerio Público seriamente, este es el informe de todo lo que hemos realizado, estos son los resultados. Okay. Lo cual a mí me permitiría hacer un control correspondiente. ¿Qué dice la Procuraduría para terminar? Sí, señor magistrado. A ver, hay que prestar mucha atención a la formalidad y a lo que eventualmente se requiere dentro del informe, ¿no? O sea, la situación es que al no haberse elaborado un informe
con su encabezado, con sus puntos, ¿no? Y no habérsele comunicado este informe a la defensa, el acto de haber tomado conocimiento de levantamiento del secreto de comunicaciones y eventualmente la posibilidad de que pueda ejercer su defensa de acuerdo al 231 de pedir el reexamen o la apelación de esta medida ha sido anulada, ¿no? Y en consecuencia el levantamiento es un acto nulo, no surge sus efectos. No, señor magistrado, o sea, a ver, en estricto vamos a hablar respecto a la nulidad. Solamente ya la Corte Suprema ha definido que debe declararse la nulidad. Doctor, vayamos por el punto concreto. El punto concreto es que, según señala la defensa, solo le han remitido un bloque de información y no existe el informe que, según la defensa, está obligada la Fiscalía a remitirle. Apuntémonos ahí. Sí, señor magistrado, el hecho de no haberse elaborado un informe no es un vicio de nulidad que exprese el 150 del Código Procesal Penal y eventualmente no pueda ser incorporado al proceso, en este caso admitido como medio de prueba. ¿Por qué? Porque en todo caso, si es que no lo hubiesen comunicado con los resultados, por supuesto que no ha tomado conocimiento y no ha podido ejercer esta posibilidad del 231, pero sí le comunicaron. Ahora, que no hayan hecho el informe, que es una formalidad, no deslegitima o no desconoce el contenido de lo que eventualmente debe informarse a la defensa del contenido del levantamiento de las comunicaciones. Ha tomado conocimiento, eso es lo real. Ha examinado sus números telefónicos y ha tenido la posibilidad en ese momento de plantear un reexamen. Pero no, hoy por la forma se pretende que este registro histórico de comunicaciones no ingrese al proceso penal porque no se hizo un informe, pero sí tomó conocimiento. Esta situación, señor magistrado, la Procuraduría considera que no es, en todo caso, una razón para no admitir el medio probatorio y en todo caso tendría que ser un incumplimiento formal de lo que dice la norma. Y no debería, en este caso, fundarse, en este caso, la petición de inadmisibilidad. Por esa razón solicita que se declare infundado su pedido. Gracias. Correcto. En unos minutos voy a revisar el tema y nos volvemos ahorita, acá mismo en la audiencia, sin desconectarnos. 2 minutos. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Listos? Reanudamos la sesión. Gracias por la espera. Bueno, habiendo escuchado los argumentos tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría y de la defensa del señor Águila Grados en cuanto a los medios de prueba que han sido ofrecidos en este proceso para ser llevados a juicio oral, tenemos lo siguiente. Respecto a la declaración del acusado Águila Grados presentado como medio de prueba por la Fiscalía, esta se desistió del mismo y en consecuencia lo voy a tener por desistido. En cuanto a la oposición por parte de la Procuraduría respecto de los medios de prueba documentales ofrecidos por la defensa del señor Águila Grados, como libreta de notas del señor Águila Grados, con los que la defensa pretende acreditar la relación de amistad con el señor Morales González y la partida de defunción y el DNI de la madre del señor Morales González, con lo que también pretende la defensa acreditar que este pedido que se hizo a la fiscal provincial para variar la reprogramación, vía reprogramación, una audiencia de declaración del señor Morales González, era por motivos humanitarios. Señala la Procuraduría que resultan impertinentes y no útiles. Efectivamente, he verificado, esta es una libreta de notas con las notas del señor Águila Grados durante su etapa escolar y considero que no resulta útil ni pertinente para acreditar el tema de la amistad, porque solamente es la libreta de notas del señor. Tema que tampoco fue cuestionado, de lo que yo he entendido, y incluso lo menciono en la resolución de la excepción y del sobreseimiento, esto no ha sido cuestionado, ¿no? Entonces tiene por un dato válido. ¿Sí? Considero que no resulta útil, pertinente ni conducente esta libreta de notas, por lo que declaro fundada la oposición de la Procuraduría en este extremo y no se va a emitir este medio de prueba.
En cuanto a la partida de defunción y del DNI, que también está cuestionado por la Procuraduría, considero que sí son elementos de prueba que sustentan la posición de la defensa, que tiene una visión respecto del pedido hecho por el requerimiento, respecto al tipo penal, que es tesis de la defensa, que es un tema de apoyo humanitario. En ese sentido, considero que es infundada la posición de la Procuraduría y por lo que deben admitirse la partida de defunción y el DNI de la señora Fanny Isabel González de Morales. Respecto de la oposición por la defensa del señor Águila Grados a las impresiones de los registros de llamadas telefónicas de los involucrados en tiempo histórico que se efectuaron en etapa preliminar en este proceso, en cuanto al argumento de la defensa, que es por no haberse notificado a su patrocinado el informe de resultado de dicho levantamiento del secreto de la comunicación. Tenemos lo siguiente. En primer lugar, existió una autorización judicial mediante resolución 1 del 26 de febrero del 2019 para realizar dicho levantamiento del secreto de las comunicaciones en tiempo histórico que requirió la Fiscalía y que el juzgado, precisamente por esta resolución, aceptó y se realizó dicho levantamiento del secreto de las comunicaciones. Eso además no fue cuestionado, ¿no? Lo que se cuestiona es que no se les haya notificado los resultados de dicho levantamiento, el informe específicamente. Dicho ello, lo que nos queda claro es que se ejecutó la medida y también, lo tengo acá y también ha sido reconocido por la defensa, esto fue notificado por la Fiscalía mediante Providencia 6 del 8 de abril de 2019 a los afectados. Sobre el particular, las reglas procesales del Código Procesal Penal establecen en el artículo 231, numeral 3, que se debe poner en conocimiento de los afectados el resultado de aquel levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y generalmente lo hace la Fiscalía. O sea, el juzgado, por lo menos en el que yo estoy, no ha hecho dichos, no ha cumplido, no ha remitido dichos porque no cuenta con ellos. Al mismo tiempo que se lo remite la Fiscalía a los afectados, nos lo remiten a nosotros. Entonces nosotros también tenemos esos resultados y es la Fiscalía la que remite dichos resultados. Esto lo ha dicho también la Sala Penal Especial en el expediente 3-2019-9, al revisar un auto de apelación del 10 de enero del 2020 en el caso del señor Inostroza Pariachi, donde precisamente señala que, siendo el representante del Ministerio Público, quien por la naturaleza de sus funciones como director de la investigación fue autorizado judicialmente y ejecutó la medida citada, cuenta con toda la información correspondiente a la investigación, le corresponde la notificación al apelante, conforme al reglamento indicado, ver a capítulo 1.9 del sustento normativo. De esta ejecutoria que en vía de apelación también fue cuestionado, ¿no? Entonces, en ese sentido ya quedó precisado que es la Fiscalía la que debe notificar. Y según se desprende incluso de la carpeta que yo tengo acá en la mano, ello fue realizado, como se señala, mediante esta providencia del 8 de abril del 2019. Además, ha reconocido a la propia defensa que sí le comunicaron el resultado. Lo que señala, y además hay un plazo para ello, ¿no? Precisamente para que soliciten el reexamen o cuestionen esta decisión de la Fiscalía, ¿no? Es el plazo de 3 días de notificado para dichos cuestionamientos. También se revisaba el protocolo, y en el protocolo de actuación conjunta, en el paso 7, no se habla de ningún informe, ¿no? Lo que se señala es lo mismo que establece el Código Procesal Penal, que se remiten 2 resultados, ¿no? Y ello no ha sido cuestionado. O sea, al final se ha reconocido que sí le remitieron, pero que no había un informe, me imagino que respecto del cruce de las llamadas, etcétera, ¿no? Que eso también ya la Fiscalía lo ha aclarado. En consecuencia, respecto de la oposición al registro de llamadas en tiempo histórico formulado por la defensa, se declara infundada dicha oposición y se admiten dichos registros. Finalmente, en consecuencia de todo lo antes señalado, se admiten todos los medios de prueba presentados por la Fiscalía, que ya estaban relatados en esta audiencia, con excepción del que se desistió, que es la declaración del señor Águila Grados. Se admiten los medios de prueba ofrecidos por la defensa, consistentes en el certificado de defunción,
y el DNI de la señora Fanny Isabel Garrido González de Morales. Se declara inadmisible la libreta de notas presentada por la defensa del acusado Gabriel Grados, ¿no? Por los argumentos ya antes señalados. En consecuencia, hemos concluido con toda esta etapa de medios de prueba que correspondía en esta sesión de audiencia, quedando pendiente la expedición del correspondiente auto de enjuiciamiento y a la espera del recurso de los argumentos de apelación de la defensa respecto de la excepción. Con lo que concluye la presente audiencia siendo las 12:31 de la tarde. Muchas gracias.